¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buen día. Hermoso día, ¿ves? Hoy sí. Medio primaveral ya. Parece, viste, ya hay algunos sí, cerezos que empiezan a ya están en florecer. flores. Sí, algún almendro también. Y los demás, por ejemplo, ayer estaba mirando, yo tengo una planta de membrillo. Y ya los porotitos, viste, ya están saliendo, ya están abriendo un poquito. No la para nadie la primavera. Igual te digo una mala noticia, para mañana viene más frío, Sí, 5 grados, sí. pero bueno, son los últimos fríos, ¿no? Sí, y está por medio antes, por ejemplo, ya hablaba de la tormenta Santa de Rosa. Santa Rosa, que es cuando cambia el clima, El ¿no? clima. El choque del frío con el Con el calor. Pero ahora está tan cambiado todo que sí. no sé si es Santa Rosa o Doña María. ¿No? Sí. Vendría bien, hay una seca muy grande, una bajante. Y acá no tanto, pero En el norte y Paraná en está Paraná rico. no sé cómo hacer para navegarlos. Pero eso además genera problemas de abastecimiento de agua, todo. Sí, de agua, de electricidad, porque la represa No, realmente nosotros los cristianos tenemos una perspectiva, ¿no? Los tiempos se acortan. Sí. Los tiempos se acortan, la naturaleza está mostrando signos de cansancio. Y más que cansancio, de hastío. Sí. El ser humano ha hecho tantas barbaridades. Pero hay cosas tan poco cuidado. Que a mí, por ejemplo, me han impactado. Por ejemplo, leer, mejor dicho, que los científicos están estudiando y viendo que se está frenando la circulación de agua en los océanos. O sea que hay una circulación de agua que hace que el agua fría, que va arriba, baje, entonces genera un equilibrio de temperaturas. Y ese movimiento se está frenando. Si se llega a frenar por completo, y viene una hecatombe, porque el frío va a aumentar y el calor va a aumentar. O sea, hay cosas que nos hacen pensar que el tiempo del Señor o de la venida del Señor está cerca. Y por eso que en esta mañana queremos hablar de este personaje, de este profeta, de este hombre que vivió 600 años antes de Jesucristo y que tiene tanta actualidad para hoy. Y el título que le hemos puesto es Daniel, un ejemplo a seguir. Creo que hay ejemplos buenos y malos, ¿no es cierto?, en la vida que nosotros vemos. Pero en la palabra de Dios encontramos ejemplos buenos, ejemplos a seguir, que nos pueden llegar a definir nuestro futuro, que pueden marcar tu vida como la mía, y que en función de esos ejemplos que Dios nos dejó escrito en su palabra, podemos caminar en sentido recto hacia la voluntad de Dios. ¿No, Oscar? Sí, es así. Bueno, yo te contaba fuera de cámara, hace unos minutos, cuando me propusiste este tema, realmente Daniel es un ejemplo a seguir en todas las cosas, ¿no? Pero vino a mi mente estos versículos y recuerdo de mi adolescencia, de que realmente tuvimos sueños, deseos de servir al Señor. Tal vez después chocas con la realidad de la vida, pero creo que siempre hay un momento en la vida de cada cristiano, y como siempre hablamos de cultivar esa relación personal con Dios. Hay un momento que tenemos que tener para la oración, y Daniel es un ejemplo en esto, ¿no? Cuando pensamos que Daniel era un cautivo, era un esclavo vil, podríamos decir, él y sus amigos y otros, cuando Nabucodonosor invade Jerusalén y las ciudades de Judá, se lleva lo mejorcito, y deja para cuidar las viñas y la tierra, para venir a buscar algo a los pobres, y Daniel era un hombre, Daniel con Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no?, sus amigos
bautizados así por Nabucodonosor, propusieron en su corazón no contaminarse. Cultivaron esa vida y esa relación con Dios. Y me llama la atención en el capítulo 10, en la visión de Daniel junto al río, en el año tercero de Ciro, rey de Persia. Ya había pasado Nabucodonosor, ya había pasado Belsasar, su hijo, Darío de Persia, y este era Ciro, ya era el tercer año de Ciro, ¿no? Y que cualquier similitud con la realidad no es mera coincidencia. Los gobiernos pasan, los reinos pasan, pero el que confía en el Señor permanece para siempre, ¿no? Dice la palabra de Dios. Y bueno, Daniel dice que el día 24, ¿qué versículo? Versículo 4, el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, que es el Éufrates, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras. Oír el sonido de las palabras de Dios. Y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó y me hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Qué hermoso. Vos sabés que cada vez que veo esto, me recuerda, decía fuera de cámara, ¿no? Me recuerda mi adolescencia, que bueno, fue un momento espiritual de renovación. Ahí nació la iglesia Ríos de Vida, a veces no comprendidas por algunos, que después todo se aclaró, y el Señor, yo me acuerdo, tendría unos 14, 15 años, y bueno, yo amaba al Señor, y salía torturando los oídos de algunos con mi guitarrita a predicar el Evangelio, a cantar, a hacer a la villa, pero el Señor empezó a mostrarme algunos que parecían que estaban tocados con la varita mágica, que tenían visiones, que tenían... Y yo digo, yo amaba al Señor, pero no veía nunca ni un pajarito blanco, ni una paloma blanca. Ni un pajarito que te hablara. No. Pero bueno, me acuerdo que como vivíamos en la iglesia, podía ir a cualquier hora, así que a veces me iba cuando ya mis padres se habían ido a dormir, bajaba y me ponía a orar, ¿viste? Conocía la historia de Daniel, el privilegio como vos de haber nacido en un hogar cristiano, o sea que la Biblia estaba en casa, la escuelita dominical, y
viste, y uno conocía esto, y viste, me ponía a orar, y en un momento me acuerdo que me agarró un miedo porque yo digo, a ver si se me aparece un ángel y me hago de encima, ¿no? Porque había otros hermanos y jóvenes que tenían visiones y cosas, y bueno, nunca me apareció nada, pero sentir la presencia del Señor y saber que hay que disponer el corazón, ¿no? Hay que disponer el corazón, porque en el momento, aunque a veces parece que no pasa nada, que nuestras oraciones no tienen respuesta, pero en el momento que disponemos nuestro corazón y apartamos un tiempo para buscar esa comunión personal, esa relación personal con el Señor, nuestras oraciones son oídas. Exacto. Y aquí vemos, ¿no? Como Daniel, a pesar de todas las problemáticas que tuvo, porque tuvo conflictos morales uno tras otro, él se mantuvo firme y fiel. Y yo creo que la clave está ahí. El ejemplo de Daniel es en su constancia, en su perseverancia, en no claudicar, en mantenerse firme a pesar del viento en contra que venía. Y aquí, justamente lo que vos leías y el versículo que sigue, nos muestra también y nos aclara el por qué a veces las respuestas no vienen rápidas. Fíjate lo que dice, ¿no es cierto? Sí. Entonces dice... Más el príncipe, ¿no? Dice, retomo el 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí vemos algo que es muy importante entenderlo. ¿Quién era el príncipe de Persia? Era un demonio que gobernaba Persia. O sea, aquí vemos la estructura espiritual que Satanás tiene. Satanás tiene una estructura piramidal. Él está arriba porque él no es omnisciente ni omnipresente ni escucha todo, pero tiene su estructura que gobierna y que controla y reporta hacia arriba, ¿no? Su servicio de inteligencia. Claro. Fíjate vos que este ángel no pudo pasar porque el otro lo retuvo. Quiere decir que hay poder, que Satanás tiene poder. Y dice que vino ¿quién? El arcángel Miguel, porque está hablando del arcángel Miguel, que llega para ayudarlo y para vencerlo. Aquí vemos también que en esa estructura, a pesar de que es fuerte, saben que hay dominios mucho más poderosos, que son los dominios que Dios tiene y que libera. Y por eso es que de acá podemos sacar por lo menos dos conclusiones que me vienen a la mente a mí. La primera es de que Dios siempre escucha, siempre escucha. A veces tarda en respondernos porque quiere enseñarnos, ¿no? Quiere que nosotros aprendamos y ejercitemos paciencia, ¿no? Y perseverancia. Que todo ayuda bien. O sea, al Señor no se le escapó tampoco ay, mirá, no me di cuenta que estaba el príncipe de Persia y después le mandó al arcángel Miguel para ayudarlo. No, el Señor a veces nos deja un tiempo, a ver si realmente estamos orando con sí, no solo eso, perseverancia, si lo que le nos pedimos, enseña, si lo pedimos realmente lo deseamos. Sí, ¿viste? si realmente lo que pedimos es algo importante, ¿no? O es algo trivial. Eso es una enseñanza. La otra es que hay oposiciones. Tenemos oposiciones. Vos y yo tenemos oposiciones. No las vemos. Menos mal que no las vemos, por un lado, porque si no nos saldríamos de nuestras casas. Pero hay oposiciones. Satanás se opone, pero tenés que estar seguro, como yo, de que la victoria está asegurada si es que vos vivís de acuerdo a la voluntad de Dios.
¿Y qué es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Es hacer lo que Él nos dice, hacer lo que está en su palabra. Claro, es vivir con un tiempo, una vida de oración, de lectura, de arrepentimiento, de confesión, ¿no es cierto? Daniel nos inspira eso, porque él fue un muchacho y un hombre de carne y hueso como nosotros. Y tuvo sus luchas, y grandes luchas, pero en definitiva la enseñanza y el ejemplo está volvemos a lo que hablábamos al principio, ¿no? No de esta charla, sino de este tema de Daniel, que es inagotable por otro lado. Cada vez como la palabra de Dios, ¿no? Surge, es un manantial. Y bueno, Daniel arrancó con proponerse algo. Se propuso algo, quizás tímidamente, quizás con ciertos temores, pero él y sus amigos se propusieron no ser parte de ese pueblo. Primera cosa, se propusieron eso. Y segundo gran tema, fueron consecuentes. Avanzaron, se lanzaron y día tras día decían, nos hemos propuesto y no retrocederemos, a pesar de las oposiciones, de las luchas, de las situaciones que les tocó vivir. Vos encontraste un juego de palabras muy interesante, ¿no? Primero hay que proponerse, después hay que disponerse, ¿no? Sí, así, ser consecuente. Ser consecuente, que es disponer. Claro. Porque, como muchas veces decimos, ¿no? Estoy dispuesto, pero no estoy disponible, ¿no? Estoy dispuesto a servir al Señor, al corazón de África, pero no estoy disponible. Tengo otras cosas que hacer ahora, ¿no? Sí. Y bueno, creo que una cosa lleva a la otra. Y la otra cosa, Oscar, que a mí me hace tanto bien poder leerla y poder ver que esto no es solamente para él. Es esta frase, muy amada. Muy amada. A mí es la que me... Muy Cuando me amada. dijiste lo que querías sacar, yo digo que es eso, Dios nos ama de una manera. A veces creemos que nosotros amamos al Señor, sí. que hemos sido, pero toda nuestra vida y la vida de todo aquel que en algún momento el Señor lo llama, tiene privilegios, somos muy amados. Si hoy estás escuchando este mensaje, nos estás viendo por YouTube, por el Facebook, queremos decirte que sos muy amado. Amén. De Dios. Proponete en tu corazón buscarlo, disponete para hacerlo, porque Dios te ama mucho. Te queremos dejar un versículo, quizás ya para ir avanzando, ¿no? Que dice en el versículo 19 del capítulo 10, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y sé y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Esfuérzate, dice, y aliéntate. Y eso nos lo dice a nosotros, yo lo tomo para mí. Una que soy muy amado, tal, y fíjense qué amados somos, que dio su vida por nosotros. Y le dice, no temas. No tenemos que tener temor. Si estamos buscando a Dios, si estamos tratando de tener una vida de acuerdo a la voluntad de Él, no tenemos que tener temor, porque Él está con nosotros y Él envía a sus ángeles y Él nos va a ayudar y nadie nos puede tocar a menos que Él lo permita, y si lo permite será para nuestro bien. Y la otra cosa, la paz sea contigo. ¿Quién puede darte paz? ¿Quién nos puede dar paz? Porque paz no es ausencia de guerra, Paz, y la que está hablando, es quietud interior. Saber de que pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios está con nosotros y que nada ni nadie nos puede apartar de Él. Hablábamos de las señales de estos últimos tiempos que nos conmueven, pero por otro lado viene paz, saber de que Dios está en el control y que pase lo que pase, tenemos un futuro venturoso, aquellos que un día nos hemos arrepentido de nuestros pecados, le hemos pedido perdón y lo hemos aceptado por la fe en nuestros corazones. Nos espera un futuro venturoso,
como Él dijo, voy a preparar lugar para ustedes, porque donde yo estoy, quiero que estén ustedes. Y eso a mí me da una paz tremenda. Saber de que la muerte ya no tiene ese interrogante, sino que la muerte es un paso a estar con Él. ¿Quién te puede dar eso? Nadie. Por eso que cuando uno deposita su confianza en Dios, el Todopoderoso, las demás cosas empiezan a caer, se empiezan a derrumbar, se empiezan a suavizar, porque vos sabés que tu vida está en el control de Él. Es tremendo la seguridad que nos da vivir así, ¿no? Sabiendo que no andamos solos, que quien está dentro nuestro es la tercera persona de la Trinidad, es el Dios 3 veces santo, el Dios todopoderoso. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para morir por nosotros y darnos la vida eterna. ¿Qué te parece si sí, creo que es un buen momento? Es un buen momento para recordar lo que Él hizo por nosotros y guardar esta palabra. Y si te han quedado cosas que no entendiste, volver a ver este video. Es corto, pero creo que es muy profundo. Y escribinos cualquier cosa, escribinos, que vamos a responder a tus preguntas y vamos a poner en oración esos temas que te preocupan y que no sabes cómo hacer para que Dios te responda. Amén. Y bueno, lo que hacemos es algo muy importante para nosotros, muy solemne, no es algo que hacemos sin pensar en la trascendencia que tiene esto. Y lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer es tomar estos símbolos que el Señor Jesús nos dejó, el pan y el vino, recordando su cuerpo y su sangre derramada por nosotros, para que tengamos conciencia de que es por sus méritos y por su entrega es que hoy podemos ser salvos. Y por eso que Él le dijo a sus discípulos, cada vez que se reúnan recuerden, porque Él sabía que el ser humano es olvidadizo, somos muy olvidadizos. Y tenemos que recordar y volver a la fuente y decir, Señor, sí, este símbolo que es pan, y que sigue siendo pan, pero que simboliza tu cuerpo, que fue partido por nosotros, ese cuerpo es el que hoy sigue derramándose en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso que con gozo y con sumo respeto es que vamos a participar de estos símbolos. Gracias, Señor, porque un día entregaste tu cuerpo voluntariamente por nosotros, Señor. Te sacrificaste, moriste en la cruz, sabiendo que era la única posibilidad de que el ser humano volviera a tener relación con Dios, porque vos venciste al pecado, Satanás no pudo contra vos, y vos moriste, te entregaste, pero sin mancha, y es por eso que hoy podemos gozarnos de que al creer en que vos nos sustituiste, podemos tener acceso a la presencia de Dios. Gracias, Señor, porque haberte dado en propiciación por nosotros. Tenemos una deuda con vos que ni por la eternidad podremos saldar, Señor, porque es de por vida. Gracias, Señor. En tu nombre lo hacemos. Amén. Y después dice haber cenado, y se tomó la copa y le dijo, beban de ello todos. Esto es mi sangre
simboliza mi sangre, que va a ser derramada por cada uno de ustedes. Una sangre que tiene mucho poder y que podemos participar con gozo y con alegría. Que Dios te bendiga. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Qué lindo. Qué lindo eso. Es una experiencia tan hermosa, ¿no? Ahí. Saber de que en la cruz ahí vimos la razón y la esencia del amor de Dios. Y que hoy podemos vivir felices. Y ¿sabes una cosa? Felicidad, la palabra felicidad comienza con fe. Y eso es lo importante. Fe. ¿En quién? En el Todopoderoso, en el que se sacrificó por vos y por mí, y que te está esperando y que te ama, como leíamos, entrañablemente. Sos muy amado, sos muy amada. Que Dios te bendiga, que tengas un domingo bendecido, y como decía el pastor al principio, dudas, preguntas, o cualquier cosita que nos quiera decir, también de aliento, como estamos leyendo, que hay hermanas que nos están enviando sus mensajitos, a quienes les agradecemos, Mirta, por ejemplo, Graciela, de España, y así otros que ahora no podemos ver en la pantalla, pero que nos están enviando sus saludos. Muchas gracias, los bendecimos desde aquí, y nos unimos. Y hasta el domingo que viene. Claro. A esta hora y por este canal. Que Dios te bendiga. Bendiciones.